¿Qué tal, gente? Prepárense porque una vez más el insider que siempre logra poner de cabeza a la comunidad volvió a ser de las suyas. Sí, hablo del mismo que algunos adoran por sus filtraciones y otros no pueden ni ver por la cantidad de rumores que publica. Resulta que, cuando todavía no pasa ni un mes desde que se anunció el remake de Resident Evil Código Verónica, ya comenzó a sonar con fuerza el nombre de otro posible remake. Todo ocurrió hace muy poco. Si uno se pone a pensar con lógica, lo normal sería esperar que el siguiente proyecto fuese alguno de los títulos que ya vienen sonando desde hace tiempo. El problema es que ya hay tantos rumores, tantos remakes y tantos anuncios pendientes que sinceramente hasta uno termina perdiéndose entre tanta información. Siguiendo esa lógica, la mayoría daría por hecho que el siguiente remake sería Resident Evil 5. De hecho, hace algunos años empezaron a circular rumores que aseguraban que el proyecto ya había recibido aprobación interna, aunque todavía no existían detalles concretos sobre su desarrollo. Esa información fue compartida por el mismísimo Das Golem, un insider bastante conocido dentro de la comunidad que, para bien o para mal, ha demostrado acertar en varias ocasiones. Además, si recordamos el final del DLC Separate Ways de Resident Evil 4, donde Wesker aparece en el barco anticipando el final de la humanidad, todo parecía apuntar a que Capcom estaba preparando el camino para continuar directamente con la historia de Resident Evil 5 y darle continuidad a esa línea argumental. Recuerdo que cuando ese tema estaba generando muchísimo debate, con muchísimas teorías sobre cómo debería ser el posible remake de Resident Evil 5. Sin embargo, hace muy poco Das Golem volvió a aparecer con nueva información. Eso sí, antes de seguir quiero dejar algo muy claro. Esto no significa que el juego esté confirmado, que ya se encuentre en desarrollo o que vayamos a ver un tráiler en cualquier momento. Lo único que comentó fue que, según algunos rumores que circulan dentro de Capcom, el interés actual no estaría centrado ni en Resident Evil 5 ni tampoco en Resident Evil 6. En cambio, el proyecto que más entusiasmo estaría despertando sería un posible remake de Resident Evil Revelations. Sí, hablamos de Resident Evil Revelations, un juego que debutó originalmente en la Nintendo 3DS y que sorprendió por el enorme nivel gráfico que consiguió ofrecer en una consola portátil. Con el paso del tiempo también terminó llegando a otras plataformas, permitiendo que muchos más jugadores disfrutaran una aventura protagonizada nuevamente por Jill Valentine y Chris Redfield, dos de los personajes más importantes de toda la saga. Además, su historia se desarrolla entre Resident Evil 4 y Resident Evil 5, funcionando como un puente narrativo entre ambos títulos. Según las declaraciones de Das Golem, dentro de Capcom existiría actualmente un mayor interés por rehacer Revelations antes que dar el salto directamente hacia los remakes de Resident Evil 5 o Resident Evil 6. En cuanto a Resident Evil 6, la verdad es que coincido bastante con la opinión de Das Golem. Estoy convencida de que tarde o temprano Capcom terminará rehaciendo prácticamente todos los títulos principales de la saga, así que seguramente ese juego también acabará teniendo su oportunidad. El inconveniente que le veo es que Resident Evil 6 representaría un proyecto gigantesco. Tiene 4 campañas y bastante largas, numerosos protagonistas y una combinación de estilos de juego muy diferente a la del resto de la franquicia. Precisamente por eso creo que sería el remake más difícil de desarrollar. Si algún día deciden hacerlo, probablemente se convierta en el mayor reto que haya enfrentado Capcom con esta serie, sin mencionar que tendrían un trabajo enorme para realizar ajustes tanto en la historia como en mecánicas, para equilibrar el título entre la acción y el survival horror, y quizás esa sea la razón por la que hoy no parece despertar demasiado interés dentro del estudio. Si me lo preguntan, entre Resident Evil 5 y Resident Evil 6, sin importar cuál termine llegando primero, considero que Resident Evil 5 tiene un peso mucho mayor dentro de la historia de la saga. Es un juego que mantiene una conexión mucho más fuerte con los orígenes de la saga, ya que sirve como conclusión del conflicto entre Chris, Jill y Albert Wesker, una trama que comenzó desde el primer juego y que se fue desarrollando durante varios años. En muchos aspectos, representa el cierre de una de las etapas más importantes. En cambio, Resident Evil 6, aunque resulta muy entretenido para disfrutar en cooperativo, nunca logró destacar por su narrativa. El virus C prácticamente desapareció después de ese juego, y sus antagonistas terminaron siendo mucho más recordados por los memes que por su importancia dentro de la historia. Si hoy se sigue hablando de Resident Evil 6, la mayoría de las veces es gracias a su modo cooperativo y a lo divertida que resultaba su jugabilidad, mucho más que por los acontecimientos de su historia. Pero bueno, me terminé desviando un poco del tema principal, porque en realidad quería hablar sobre los rumores que apuntan a un posible remake de Resident Evil Revelations. Sinceramente, la idea me entusiasma bastante, principalmente porque supondría el regreso de Jill Valentine como protagonista absoluta. Creo que sería una oportunidad ideal para darle al personaje el reconocimiento que muchos sienten que perdió después del remake de Resident Evil 3. Un juego que, aunque personalmente disfruto bastante, muchos de los fans, y me incluyo, nos quedó a deber en muchos aspectos. Si somos completamente honestos, el remake de Resident Evil 3
sigue siendo uno de los títulos más discutidos entre los seguidores de la franquicia y muchos todavía lo consideran una oportunidad desaprovechada y de nuevo me incluyo. Precisamente por eso pienso que un remake de Revelations sería la ocasión perfecta para devolverle protagonismo a Jill Valentine y volver a colocarla en el lugar que merece dentro de la serie. Chris Redfield también desempeña un papel importante y cuenta con varios segmentos completamente jugables, pero al final es Jill quien lleva el peso de la historia, ya que la aventura comienza y concluye con ella. La propuesta de rehacer Revelations me parece fantástica, aunque todavía falta mucho para saber cuándo podría hacerse realidad, debido a la cantidad de proyectos que Capcom tendría en desarrollo. Todo indica que, antes de pensar en Revelations, Capcom todavía tendría otros remakes en la lista de espera. Los rumores señalan que después de Resident Evil, Verónica llegaría a Resident Evil 0 y más adelante veríamos el segundo remake del primer Resident Evil, un proyecto del que incluso ya se habla con vistas a un anuncio o lanzamiento alrededor de 2028. Si ese calendario termina cumpliéndose, un remake de Revelations probablemente no aparecería hasta 2029 o incluso 2030. Puede sonar como una fecha muy lejana, pero en realidad el tiempo pasa bastante rápido. Además, tampoco debemos olvidar que Capcom no depende únicamente de los remakes, ya que continúa desarrollando nuevas entregas principales para mantener viva la evolución de la franquicia. Durante estos últimos años hemos recibido Resident Evil Village, más recientemente llegó Resident Evil Requiem y además ya empezaron a aparecer los primeros rumores sobre Resident Evil 10. Si la memoria no me falla, Village debutó en 2021, lo que demuestra que la franquicia nunca ha dejado de avanzar. Capcom encontró una fórmula bastante sólida al combinar remakes con nuevas entregas principales, manteniendo el interés de los jugadores en ambas líneas. Incluso ya circulan especulaciones que apuntan a Claire Redfield y Chris Redfield como posibles protagonistas del próximo juego numerado. Lo realmente importante es que la compañía cuenta con distintos equipos desarrollando tanto los remakes como las entregas principales. Hace poco, la propia Capcom explicó que parte del éxito de Resident Evil se debe a que la historia no depende de una sola persona, sino del trabajo conjunto de varios grupos creativos. Gracias a esa forma de organizar el desarrollo, la saga Resident Evil ha conseguido evolucionar con cada nueva generación de consolas sin perder su identidad. Personalmente creo que esa estrategia beneficia muchísimo a la franquicia y a todos los que la seguimos desde hace años. Pero volviendo al tema que realmente nos reúne hoy, un supuesto remake de Resident Evil Revelations, tengo que admitir que la idea me entusiasma bastante. Sería una experiencia increíble regresar al Queen Zenobia, aprovechando toda la tecnología gráfica actual. Imaginen recorrer nuevamente ese inmenso barco con un apartado visual completamente renovado, redescubrir su ambientación y enfrentarnos otra vez a los temibles Oz, aquellas criaturas infectadas por el virus T-Abyss, que lograban transmitir una tensión constante durante toda la aventura. Más allá de todas las especulaciones, lo cierto es que parece que vamos a tener Resident Evil para largo rato. Sí, aunque sea una parte de todos estos rumores termina siendo cierta, todavía quedan muchísimos proyectos por descubrir en los próximos años. Justamente hace unos días volvió a surgir información relacionada con este supuesto remake de Revelations, y por eso me pareció interesante compartirla con ustedes. Como siempre, conviene mantener la calma, porque nada de esto ha sido confirmado oficialmente por Capcom. Sin embargo, también es difícil no ilusionarse cuando empiezan a aparecer filtraciones de este tipo, especialmente tratándose de una franquicia que atraviesa uno de los momentos más fuertes de su historia y que todavía parece tener muchísimo camino por recorrer. En lo personal, vuelvo a repetirlo porque realmente lo pienso. Me encantaría que Resident Evil Revelation recibiera un remake. Es un juego que disfruté muchísimo desde el principio hasta el final, al igual que Revelations 2, que también me dejó muy buenas experiencias. Pero por ahora me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo este tema. Si el video les gustó, los invito a suscribirse al canal si todavía no lo hicieron y a dejar un buen like para seguir apoyando el contenido. Como siempre, también los animo a participar en la caja de comentarios dejando sus opiniones y sugerencias. Díganme, ¿preferirían ver un remake del primer Revelations antes que uno de Resident Evil 5? Los estaré leyendo para conocer sus opiniones. Yo soy Valentina y nos veremos en un próximo video.